Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. En el programa anterior, Salvador, hablábamos sobre la crisis de la globalización y cómo todo eso va generando un ambiente en el cual el individuo es olvidado, las raíces perdidas y lo local queda como absorbido dentro de una masa global en que no tenemos identidades. Y ahí empieza a caer gente del sistema, nos decías vos. Empieza a aparecer la pobreza que se empieza a enquistar y a multiplicar y a desarrollar. Y no hay un efecto derrame de crecimiento aparentemente que saque a la gente de esas situaciones. O sea, entonces, ¿qué hacemos con ese surgimiento nuevo de la pobreza en nuestras comunidades? Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer, y voy a hablar desde el ángulo de un cristiano, es tener sensibilidad frente a la pobreza. Es decir, ser sensibles a lo que está pasando. Porque yo no he conocido la pobreza extrema, no he conocido la pobreza. Aunque vengo de... Mis abuelos eran gente muy sencilla, muy humilde, artesanos, ¿no? Pero estábamos en un país donde había movilidad social y, bueno, los hijos y los nietos accedimos a la universidad, ¿no? Entonces, es otro el movimiento. Pero creo que hoy hay una pobreza de postración, que lo que produce la globalización es una pobreza que deja postrada a la gente. Y a mí lo que me importa en este momento es cuál es la actitud que tomamos nosotros, los cristianos, frente a todo esto. Marx tuvo una frase que muchos han denostado, pero que creo que tiene una gran profundidad. Él dijo, la religión es el opio de los pueblos, sí, ¿no? Quería decir que la religión puede producir un efecto adormecedor y puede insensibilizarnos frente a la realidad. Y eso es verdad, porque muchas veces, detrás de la liturgia, detrás de las cosas formales de la religión, nos olvidamos que, en definitiva, la religión tiene que pensar en el prójimo, porque no puede adormecernos frente a la realidad. Y hay en América Latina muchos religiosos que están adormecidos frente a la realidad, que no ven lo que están pasando, que no miran a su alrededor, y que, bueno, llenan a la gente de formas, de liturgias, de grandes concentraciones, pero que olvidan realmente lo que pasa alrededor. Sí, porque termina esa concentración, después cada uno tiene que volver y enfrentar como puede su contexto, ¿no? Sin todo ese manijeo motivacional que ya no está presente. Claro, entonces estamos fracasando porque entonces la religión comienza a ser un opio, ¿no es cierto? No me deja ver la realidad. Anestesia. En ese sentido hay que recordar que Santiago dice la religión pura y sin mancha es acordarse de la viuda y de los huérfanos en sus necesidades. Es decir, es entender que está el prójimo y que el prójimo es el depositario de lo que yo tengo que hacer con mi fe. Entonces la fe no puede aislarme de la realidad, no puedo hacer una burbuja de fe y encerrarme dentro de esa burbuja y en medio de cánticos y de alabanzas olvidarme que la misión que tengo también es mirar al prójimo y ayudar al prójimo. Hay religiones que han insensibilizado totalmente a la gente. Pensemos, por ejemplo, el hinduismo en la India, el sistema de castas, ¿no? Uno puede decir que el hinduismo es el opio de la India, ¿no? Produce postración social, se sostiene la casta de los brahmanes, impide el crecimiento. Jesús condenó esto y lo condenó duramente. No nos olvidemos que en la parábola del buen samaritano, Jesús plantea el caso del hombre que está golpeado porque lo han tomado los ladrones y lo tiraron al lado del camino, y dice que pasó un religioso, un sacerdote judío pasó por allí, y un levita, que era un religioso de segundo orden, un ayudante, ¿no? Y Jesús dice que pasaron de largo. ¿Y por qué Jesús tomó estas dos figuras? ¿Por qué no dijo, bueno, pasó una persona y no lo vio y pasó de largo? Porque muchos de esos religiosos eran insensibles a la realidad del prójimo, al que estaba allí.
no se identificaban con el que estaba allí. Y al no identificarse con el que estaba allí, con el que estaba caído, al no identificarse para tender la mano, ellos por supuesto lo hacían porque estaban yendo al templo, y porque si tocaban a una persona que estaba sangrando, podían perder la pureza ritual, y a lo mejor no podían oficiar, no podían participar. Entonces era más importante el rito, es más importante la función que cumplo que tenderle la mano al prójimo, y no le tendían la mano al prójimo. Y Jesús señaló esto justamente como una profunda falla religiosa. Si uno lee los profetas del Antiguo Testamento, todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué hacen? Hacen una crítica a la insensibilidad del pueblo que se conforma con la religión únicamente, ¿no? Jeremías, por ejemplo, dice que la gente va y canta y canta delante de Dios, ¿no? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, ¿no? Es decir, esa canción, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, era una canción que ellos hacían porque decían, ninguna potencia va a poder tocar a esta ciudad porque el templo de Dios está aquí en el medio y Dios no lo va a permitir. Y Jeremías se levantaba para decir, miren que los van a rezar a todos, a ustedes y al templo también. Porque el asunto es que como no hemos cumplido con Dios, el templo está hueco, está vacío. Es simplemente una estructura, nada más. Fíjense cómo reacciona la gente, cómo la gente defiende el opio, ¿no? ¿Por qué defiende el opio? Y bueno, porque toman a Jeremías y lo mandan a hacer callar, y cuando no se calla le prohíben que vaya al patio del templo a hablar, y cuando manda una carta finalmente termina preso, y estando preso lo meten en una cisterna para que no pueda hablar con nadie. Es una forma de decir, tenemos que oficializar el opio, tenemos que vivir esto, la falta de realidad sobre lo que está pasando, no tenemos que ver la realidad como es. Y Jeremías luchaba solitariamente para decirles, no crean esto, porque esto es una alienación de la realidad, esto es opio de los pueblos, diría Marx. Quiere decir que Jeremías luchaba contra el opio de los pueblos. Otro tanto podemos decir de Isaías. Claro. Isaías tiene un capítulo muy interesante en su libro, donde habla acerca del ayuno y de los ayunos que ellos hacían. Y hay un momento en que... Todo el ritualismo, y uno dice, ¿para qué ayunaban? Y entonces él dice, bueno, ayunan no porque estén preocupados por su vida espiritual, sino porque con ese rito que ellos cumplen, sienten que están bien con Dios. Dice, pero resulta que el ayuno que Dios busca es un ayuno diferente, sí, señor. ¿no? Es que tienes que partir el pan con el hambriento. Y claro, esto es lo que no se hacía. Es preferible estar en ayunas y cumplir con la parte ritual y, además, cumplirlo mal. Isaías dice, en el día del ayuno se dedican ustedes a hacer negocios, a explotar a sus trabajadores. El día del ayuno lo pasan en disputas, en peleas, y dando golpes criminales con los puños, y un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. Dios está diciendo, miren, esto no va más. Ahora, ¿y por qué seguían ayunando si hacían todas estas cosas? Ritualismo. El ritualismo. ¿Y por qué ese ritual me deja tranquilo? Claro. Porque después me voy a mi casa y digo, yo hoy ayuné, entonces estoy bien con Dios. Calmé mi conciencia. ¿No? Y entonces dice, el ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de injusticia, y desaten los nudos que aprietan los yugos, en que dejes libre a los oprimidos y acabes, en fin, con todas las tiranías. Es decir, está diciendo, el ayuno que yo quiero no es que ustedes se abstengan de pan, sino que se abstengan del mal. Exacto. ¿No? Y que saquen del mal en medio de ustedes. Y proclamar la justicia, seguro. Claro, y termina diciendo que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre y sin techo, en que vistas al que no tiene ropa, y no dejes de socorrer a tus semejantes. Es decir, el ayuno que yo busco es que ustedes se acerquen al prójimo. Ahora uno dice, ¿quién instituyó este ayuno? Bueno, está en la ley el ayuno, claro, ¿no es cierto? Pero lo que está diciendo Dios es que lo han desvirtuado totalmente. Lo han desvirtuado totalmente. Han llegado a cualquier cosa. Y esta falta de compromiso vital con la fe es lo que se está criticando en este momento. Y esto es lo que nos está pasando, ¿no? Podemos trasladarlo perfectamente a nuestro tiempo, esto. Sí, que podemos ser insensibles a lo que pasa afuera, ¿no? Cuando Jesús entra a la ciudad de Jericó, entendamos, la ciudad de Jericó era una ciudad muy especial.
Cercana a Jerusalén. Sí, pero además tenía un microclima en el desierto. Cuando uno llega a la ciudad de Jericó es un oasis en medio del desierto. Jericó es un oasis realmente, por eso edifican allí. Tiene un microclima. En Jerusalén baja la temperatura y en Jericó no. Jericó, uno puede andar sin mangas, mientras que en Jerusalén tiene que estar abrigado. Y quiere decir que ese microclima hacía que fuera Una zona privilegiada. Algunos claro. dicen que era una villa romana, la única villa romana fuera de Roma, ¿no? Porque allí estaba el dinero, allí estaban las piscinas, las albercas, no todo esto. La clase alta. La clase sí. alta. Los sacerdotes, que en tiempo de Jesús eran alrededor de 20.000 sacerdotes, no podían oficiar permanentemente, entonces lo hacían por turnos. Bueno, mientras que esperaban turno, ellos tenían su villa en Jericó, ¿no? Era la zona privilegiada. Jesús entra a Jericó, y allí en la puerta de Jericó se encuentra con un hombre que es el cobrador de impuestos poderoso de Jericó. Pero se encuentra también con un ciego que está mendigando en la puerta. Y Jesús llama a Zaqueo y conversa con él, pero se acerca también al ciego. Cuando Jesús detiene a la multitud y se acerca al ciego, algunos pensarán es de izquierda, ¿no? Porque tenemos esos mitos, sí, ¿no? Es un mito ideologizante, total, ¿no? sí. Y cuando después lo llama Zaqueo, dicen es de derecha. Claro. Jesús no es ni derecha ni de izquierda, Sí. se está acercando a las personas, y él entiende que hay una necesidad física y espiritual Más allá de eso. en el ciego, y que hay una necesidad física y espiritual también en Zaqueo, en los dos. Y entonces se acerca a los dos. Y esto habla de un Jesús que entiende las necesidades de uno y las necesidades de otro, que puede trabajar con uno y puede trabajar con el otro. Esto es la característica que tiene que tener la fe cristiana y el cristianismo frente a la pobreza, ¿no? Es decir, tenemos que pensar que somos responsables también de la necesidad del prójimo. En definitiva eran pobres los dos, ¿no? Claro, uno era un pobre espiritual y el otro no sabemos espiritualmente qué era, ¿no? Pero materialmente era pobre, ¿no? Porque había sido dejado por la sociedad, ¿no? Era un hombre discapacitado y la discapacidad no tenía cobertura social en aquel momento, ¿no? Entonces, lo que se buscaba era y lo que buscaba Jesús es que hubiera sensibilidad, y daba el ejemplo él de sensibilidad, escuchándolo a todos y acercándose a todos, y atendiendo la necesidad de cada uno, y tendiendo la mano a cada uno. Hacemos una pausa en la conversación y mirando cuál es nuestro acercamiento a la pobreza actual que nos toca vivir, personal y tal vez a la que tengo al lado, y la que me está rodeando, y a la que veo y es exhibida de muchas maneras en mi andar diario. Ya volvemos a la conversación. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Todo esto que estamos viendo en Tierra Firme el día de hoy, esta exposición hacia lo que está mostrando nuestra sociedad sobre la pobreza, nos debe llevar a pensar entonces que debemos dejar de mirarla como una simple estadística, Salvador, como un simple indicador o un índice, o en los números que se bajan o suben, y nos olvidamos que hay personas detrás. Bueno, mira, justamente yo estaba en un congreso, tenía que cerrar un congreso y tenía que hablar de la pobreza.
Y por supuesto, como vos sabés, vos sos un sociólogo y sabés que cuando uno va a hablar de estas cosas, lo primero que hace es buscar las estadísticas. Los indicadores. Los sí. indicadores, buscar también las diferencias, en qué se diferencia el pobre del indigente, en qué nivel entendemos que está la pobreza, en qué nivel la indigencia, cómo afecta, era un congreso de toda América Latina, cómo afecta a América Latina la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tenía todo eso ya armado, pero la noche anterior yo estaba bastante inquieto. Y estaba inquieto... El día anterior estaba inquieto porque decía, yo voy a hablar teóricamente de la pobreza, ¿no? Pero falta lo vivencial, y cómo se adquiere lo vivencial. Entonces llamé a un amigo que tenía allí en ese país y le dije que me llevara a un barrio pobre y que me dejara allí 2 horas para recorrerlo, para ver la pobreza. Y notablemente cuando le dije, digo, seguramente me vas a tener que llevar a la zona periférica. Y te pido 2 horas de tiempo, era la mañana de ese día. En esas 2 horas voy a tratar de ver algunas cosas. Me dijo, bueno, no es un barrio periférico, te voy a llevar a 5 o 6 cuadras del centro cívico, donde hay un nudo de pobreza, y si vas a poder ver la pobreza extrema. Y me dejó allá. Cuando salí, yo estaba impresionado, profundamente impresionado. Y entonces tomé mi computadora y empecé a escribir. Y escribí lo que salía. Así en caliente. En caliente, porque tenía que, en alguna forma, dejar por escrito lo que yo en ese momento sentía. Y escribí algo que yo leí al final del Congreso. Al final del Congreso, después de dar todas las estadísticas, leí esto. Todos los hombres son iguales y tienen que gozar de las mismas posibilidades. Voy rumiando la frase mientras camino solo por el barrio pobre de la ciudad. Y entonces la veo. Tendrá apenas 15 años. Es blanca, de pelo cobrizo y la mirada ligeramente estrábica. Está pintada exageradamente y empinada en sus zapatos con plataformas espera en la esquina. A su alrededor crece la miseria, el mal olor y la desesperanza. No la conozco, pero conozco su historia. Nació en alguno de estos tuburios que la rodean, en una posilga con piso de barro. Conoció desde niña la miseria y ahora, con sus escasos 15 años, espera que alguien compre su cuerpo para poder sobrevivir. La miro mientras camina. Está pensativa. ¿En qué puede estar pensando esa muchachita sin adolescencia, sin juventud, sin ilusiones, que está en aquella esquina a escasas 5 cuadras del centro cívico? Sigo caminando. La muchacha levanta la vista esperanzada pensando que tal vez pueda ser yo el candidato que le dé 4 o 5 dólares por su cuerpo. Pero se da cuenta que se equivocó y vuelve a abismarse en sus pensamientos. Unos metros más adelante hay un montón de harapos. ¿Quién los habrá dejado en ese lugar? Paso y los veo palpitar. Alguien, un ser humano tan igual como todos los seres humanos, está durmiendo debajo. En la esquina me detiene un hombre de 30 años, lustrabotas. Mira mis zapatos que hoy, justamente hoy, están inusualmente lustrados. Pero insiste en querer convencerme de que necesitan más lustre. Me doy cuenta que el mensaje no pasa por mis zapatos, sino por su hambre. Sigo andando hasta que una voz cascada entona una canción folclórica y me hace volver la cabeza. Es un anciano que, sentado en el umbral de su casa, canta su canción destemplada con los ojos cerrados frente a un jarrito donde espera que la caridad haga su contribución. Lo miro con detenimiento. Es un hombre gastado por la vida, el sufrimiento y el trabajo, con grandes y profundos surcos en el rostro, al que las fuerzas no le dan más que para cantar su canción provinciana en el portal. Frente al semáforo, una bandada de niños descalzos, mal entrazados y desnutridos, pugna por vender caramelos, limpiar parabrisas o vocear periódicos. Es demasiado. Siento que no aguanto más. Recuerdo que Berkeley decía que ser es ser percibido. Por lo tanto, si dejo de percibir las cosas, no existen. ¿Será así? Si volteo la cabeza, ¿deja de estar en esa realidad allí? Pobre Berkeley, qué ingenuo. La realidad de la pobreza, el hambre y la miseria están allí, aunque no la percibamos, y seguirá estando allí, aunque voltee la cabeza y diga, por algo será, me haga el desentendido, o piense que no es más mi responsabilidad. Han pasado 2 horas y vuelvo por el mismo camino. De la montaña de harapos emerge la figura de un hombre comiendo un pan roído que seguramente sacó del basural cercano. Más allá está ella, con sus 15 añitos y ninguna ilusión, expuesta a la enfermedad,
y a una muerte que seguramente será prematura. Pienso en su triste destino. No tendrá su fiesta de 15 años, ni su primer amor, ni su vestido blanco, no gozará la alegría del hijo deseado, y no quiero seguir pensando porque me empieza a doler. ¿Qué es lo que me duele? ¿Será el alma? Allí está ella, pero ahora no está sola. A su alrededor hay 1, 2, 3, otras que seguramente seguirán aumentando en número mientras se desliza el día. Todos los hombres son iguales y tienen que gozar de los mismos derechos. Frases bonitas que no tienen nada que ver con la realidad. Me voy con la tristeza en el alma. ¿Qué puedo hacer? Siento esa impotencia común que visita tanto al teólogo dedicado a lo eterno como al periodista ocupado en lo contingente. La debilidad de las palabras. Pero no tengo más que palabras. Mañana tendré que hablar en el cierre de un congreso. Más de 1 millar de personas estará esperando. Tengo las estadísticas, los porcentajes, las proyecciones de la pobreza en esta sociedad injustamente globalizada. ¿Para qué sirven esas abstracciones numéricas? Si pudiera mostrarles esas miradas desesperanzadas, si ella pudiera abandonar su esquina y gritar su dolor en la tribuna, tal vez mañana deje las cifras, las estadísticas y las proyecciones, y me arriesgue a hablar de los ojos tristes y la mirada ligeramente estrábica de esa muchacha que en una esquina miserable vende su cuerpito frágil sin ninguna esperanza. Esa es la verdadera pobreza, encarnada en nuestra sociedad. Y a esa es a la que tenemos que atender.
Una música de gran sensibilidad, la de Brahms, con su sinfonía número 1 en do menor, opus 68, el tercer movimiento, que nos invitaba a pensar sobre la insensibilidad ante la pobreza. ¿Desea usted dar su opinión? Hágalo por el correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Una vez más, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, encuentre todos los materiales de este programa en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Podrá escuchar el audio de esta conversación nuevamente, podrá encontrar el texto, la transcripción que hacemos del diálogo con Salvador de Lutri y también estos materiales para poder descargarlos gratuitamente. Dejar su opinión y participar en la discusión. Allí encontrará a su vez otros materiales y otros audios y otros textos y posibilidades de encontrar también conferencias, artículos de tanto Salvador como Ezequiel de Lutri. tierrafirmertm.org. Le invitamos entonces a compartirlo con sus amigos también y utilizar este recurso como una verdadera biblioteca digital de Tierra Firme con los temas que aquí tratamos. También desde allí la conexión a las redes sociales para mantenerse actualizado y participar en la comunidad virtual también que allí desarrollamos. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.